Buenas noches a todos, ingeniero. Nosotros pues vamos a hacer lo que es la presentación de nuestro proyecto que se basa en un Bomberman, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Rafael Cruz, está mi compañero Jair y mi compañero Igmar. Bueno, para dar inicio vamos a mostrar lo que son los ejecutables, ¿verdad? Aquí tengo los dos ejecutables de lo que es el servidor y el cliente. Primero que nada vamos a ejecutar el servidor, ¿verdad? Para que luego pues podamos entrar con el cliente. Abrimos lo que es el servidor y aquí ya está activo. Ahora vamos a abrir lo que es el cliente. En cliente pues lo vamos a dar jugar. Vamos a poner las dos pantallas para ir viendo. Aquí vamos a ingresar pues nuestro nombre. Vamos a buscar, bueno, aquí nos da las dos opciones, ¿verdad? Si podemos buscar lo que es la IP del servidor automáticamente o le ingresamos manual. En este caso, como lo tenemos prendido y, bueno, está encendido, y en el caso que no sepamos la IP, pues le damos automáticamente. De igual manera, esta opción siempre será para facilitarnos un poco la conexión. Ahorita está buscando el servidor en la red. Ahorita si podemos ver, ya entramos, ya nos podemos ver en la esquina superior izquierda. Si entramos a lo que es el servidor, también nos marca, ¿verdad?, que ya estamos un jugador conectado. El jugador es Rafael, que fue el nombre que yo pues me añadí como jugador, y aquí me marca activo, Rafael activo. En cuanto a jugabilidad, es un Bomberman clásico, ¿verdad? Nosotros vamos por el mapa tirando bombas, dejando bombas que van a ir explotando. Esas explotan en cruz y abarcan dos casillas. Bueno, los bloques, estos bloques que tienen como si fueran ladrillos, son los que podemos ir destruyendo. Los bloques que son sólidos son indestructibles, ¿verdad? Aunque le dejamos una bomba, no se van a destruir. También otra cosa que hay que tomar en cuenta es que si, por ejemplo, tiramos una bomba y hay un bloque destructible, solo va a romper un bloque, que es el bloque que esté más cercano. El siguiente bloque ya no, porque la explosión ahí se detendrá. La bomba tiene un tiempo aproximadamente de 4 segundos para explotar, y si nosotros nos quedamos en el campo de la bomba, pues vamos a morir y vamos a perder automáticamente. El objetivo del juego es encontrar nuestra llave. En el mapa, dependiendo de los jugadores que estemos, van a haber 4 llaves. Si estamos los 4 jugadores, cada quien va a tener su llave, ¿verdad? Yo tengo que buscar, como en este caso soy el azul, tengo que buscar la llave de color azul, que está distribuida en un lugar random del mapa. Y yo tengo que ir explotando lo que son los bloques, y también con el cuidado de que un rival pues no me vaya a explotar una bomba y me vaya a dejar atrapado y pues muera, porque si muero, como si me explota una bomba, pues automáticamente muero y pierdo. Entonces básicamente esa es la jugabilidad. Aquí, para hacer una pequeña demostración, voy a poner una bomba. Otro punto a mencionar también es que si yo me quedo un lapso como de 1 o 2 segundos cerca de la bomba, me quedaré atrapado pegado en la bomba, y eso va a hacer que no me pueda mover. Entonces la bomba va a explotar encima de mí. En cuanto a jugabilidad, es eso, ¿verdad? En cuanto a jugabilidad es eso. En el servidor se va registrando todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando colocamos la bomba, cuando explota la bomba, todo se va marcando. También otro punto a mencionar, en el servidor aparecen los lugares donde están las llaves. Aquí, si podemos ver, dice generando llave, llave oculta, nos da dónde están las llaves ocultas. Aquí sale, ¿verdad? Pero esto solo puede ver quien tiene el servidor activo. Obviamente no todas las personas tienen que activar el servidor. De hecho, solo una persona activa el servidor y todas las demás personas nos conectamos con la IP. Bueno, podemos buscarla en automático como lo hicimos en este caso, o podemos ingresarla manualmente. A la hora de, por ejemplo, que morimos
Vamos a poner una bomba y nos vamos a quedar aquí. Bueno, nos sale automáticamente que perdimos. Dice esperando a que termine la partida porque al terminar la partida es cuando alguien gana, ¿verdad? Entonces, pues nosotros nos quedaremos en esta pantalla esperando a que alguien gane y pues reiniciemos el servidor. En cuanto a jugabilidad, eso sería todo, ¿verdad? Como les mostraba, aquí tenemos los dos yards, que fue lo que ejecutamos para poder pues hacer la demostración. Por mi parte, eso es todo y los dejo con mis compañeros. Muy buenas noches, ingeniero. Yo les voy a hablar sobre lo que es la parte del proyecto del servidor del Bomberman. Nosotros tenemos como tal, nuestro compañero Rafael ya mostró la funcionalidad de nuestro servidor del juego Bomberman. Entonces ahora yo les haré una breve explicación sobre cómo es la funcionalidad de esto. Tenemos la clase Bomberman Server, la clase GameState que guarda los estados, como dice su nombre, del juego, para que los cambios se vean reflejados automáticamente y tengan una sincronización con lo que es el jugador. Tenemos la clase Server Discovery, que es la que nos ayuda a hacer el servidor notarse en la búsqueda automática que vimos anteriormente en el juego. Tenemos el Server View, la clase Server View, que nos sirve para mostrar la información del servidor en la pantalla, como de un CMD que mostró el compañero y todos los datos necesarios. Y tenemos 4 clases, como ser bomba, jugador, puerta y llave, que son clases como que utiliza el proyecto como una estructura básica, para tener como les podría decir, una estructura de cómo están conformados estos en el juego del jugador. Ahora entraré a la parte del Bomberman Server. Este es el Bomberman Server, la clase, es la clase main. En esta hacemos llamado a el Game State, al Server View y también al Server Discovery, como pueden observar, que son las clases que les mencionaba anteriormente. Primero hacemos el main, que buscamos mostrar la IP del servidor, como pueden observar, y mandamos la información al Server View para que muestre la información automáticamente. Hacemos la conexión al cliente con lo que es Server Socket y manejamos la IP desde el cliente que se está conectando, al igual que los valores, como ser el nombre y el ID que le asignamos, es parte del Bomberman Server. Tenemos la función llamada programar reinicio, que es la clase que utilizamos a la hora la función que utilizamos a la hora de reiniciar el servidor cuando un jugador ya ha ganado. Como pueden observar, enviamos la información al queue. Tenemos el reiniciar servidor, que es lo anteriormente he mencionado prácticamente, solo que esta función es para programar el reinicio y esta es para automáticamente reiniciar este. Notificamos el reinicio, enviamos al cliente la información de que el servidor se va a reiniciar. Mostramos la función de mostrar IP servidor, es la función que utilizamos para enviarle al cliente el IP donde está activo el servidor para que pueda conectarse. Como pueden observar, ya sea de forma manual, o si el cliente no quiere escribir manualmente el IP, solo utiliza la opción automática. La función enviar a todos es una función que utilizamos para enviar automáticamente la información a través del Game State. Recibimos del Game State y vamos a enviar esta información hacia el cliente. Esto para que se vean actualizados en el servidor, bueno, en la clase cliente, la parte del cliente del juego, para que se vean registrados los movimientos o todas las acciones realizadas de los jugadores. El servidor las maneja. Esta es una clase interna, el Client Handler, que nos ayuda a lo que es el manejo del cliente, como lo dice su nombre, la conexión mediante el socket y la información, cómo ser el ID del jugador y
otros mensajes del cliente. Como pueden observar, enviamos al queue esta información que recibimos desde el cliente, la registramos en el servidor y la mostramos en el queue, igual la almacenamos en el servidor. Tenemos la función enviar mensaje, que como dice su nombre, envía un mensaje. Tenemos la función desconectar, que es cuando un cliente se desconecta del servidor, cerramos el paso con el socket. Tenemos el enviar estado, que es, como les mencionaba anteriormente, enviamos un estado de cómo están armadas las clases o cómo están actualmente mostradas en el mapa. Pueden observar. Y con eso terminamos con la parte del Bomberman Server. Ahora cerramos para ir a la siguiente clase. Vamos a la clase Server Discovery, que es la que nos ayuda, como les mencionaba anteriormente, a la conexión, a mostrar o darle la opción al cliente para poder conectarse automáticamente buscando la IP del servidor. Esto se sirve enviando, como se dice aquí, enviamos broadcast cada 2 segundos, como pueden observar el broadcast intervalo aquí de 2000, que automáticamente se convierte a 2 segundos. Y esto es lo que nos ayuda a que el cliente detecte al servidor. Y esto es lo que nos ayuda también a la función de buscar automáticamente para que el cliente pueda conectarse automáticamente al servidor. Y tenemos clases internas como el Server Finder, que prácticamente más de lo mismo que les mencionaba. Nos ayuda a mostrar la información del servidor, su IP, para que el cliente pueda conectarse a este. Tenemos el Server Queue, que es la parte en la que nosotros, la parte visual o gráfica en la que nosotros mostramos toda la información necesaria, errores o entradas o salidas de mensaje o cambios que nosotros queramos mostrar dentro de este, que pasan alrededor del juego, como entrada de jugadores, salida de jugadores, colocación de bombas y así. Tenemos los componentes que vamos a crear. Creamos el panel con todos los datos necesarios que nosotros vamos a mostrar. Creamos más paneles, como les mencioné anteriormente, que es prácticamente eso, mostrar la información del servidor, actualmente todo lo que está pasando dentro del juego y el servidor. Ahora son distintas funciones que nosotros manejamos: actualizar jugador, agregar jugador, que siempre es lo mismo, mostrar individualmente la información de lo que está sucediendo alrededor del juego. Ahora nos vamos a ir para la clase Game State, una de las clases más importantes, como les mencionaba anteriormente, es la clase que almacena cómo está el estado del juego automáticamente. Tenemos variables muy importantes, como les mencionaba. Jugador, bomba, llave son clases que necesitamos tanto en la clase del cliente, como en el proyecto del cliente, como en el proyecto del servidor, porque son estructuras que se manejan todos los momentos. Tenemos la matriz de cómo está conformado los bloques en el orden en el mapa. Esto, si necesitamos hacer algún cambio en el mapa, se hace directamente tanto en esta matriz como en la matriz que es una copia en la que está en el proyecto del cliente. En esta agregamos a los jugadores. En esta clase Game State se agrega el jugador de acuerdo en una posición automática en cada una de las 4 esquinas que hay alrededor del mapa. Se recibe la información del ID, nombre, la posición del jugador que se asignó primeramente. En esta clase creamos las puertas, como pueden observar en esta función crear puertas. Automáticamente se crean en cada una de las esquinas las puertas respectivas para cada jugador de acuerdo a su color. En esta función generamos las llaves de forma aleatoria. Primero le recibimos la posición, que es generalmente en la que el jugador aparece en las esquinas, y automáticamente utilizamos distintas líneas de código para que automáticamente de forma aleatoria aparezca la llave a una distancia
adecuada para que no sea ni tan fácil ni tan difícil para el jugador encontrar su llave. El jugador no sabe completamente nada sobre dónde podría estar su llave, pero eso es lo que nos ayuda a crear esto y que el juego sea algo interactivo y divertido. Esta es la parte en la que nosotros ayudamos a la sincronización del modo jugador. Recibimos la información desde dónde se está moviendo cada jugador y cambiamos su posición en cómo está. Tenemos si colisiona con un bloque, si colisiona con una bomba, y vamos enviando toda esta información, se recibe y se cambia el estado dentro del jugador. Verificamos cuando un jugador recoge una llave, automáticamente si pasa a través de esta, si es la de su respectivo color, el jugador tiene un atributo más que detecta si el jugador detectó su llave, y este automáticamente, si toca su puerta, si vuelve a su puerta, podrá ganar. Como podemos observar, tenemos la siguiente función, que es verificar victoria, que es lo que mencioné anteriormente. Si el jugador tiene su llave y vuelve a su puerta lo más rápido posible y la toca o entra en contacto con esta, el jugador gana. Tenemos la función que nos ayuda a identificar cuando un jugador ha colocado su bomba y cambiar y verificarlo en el estado del juego. Las explosiones de estas respectivas bombas colocadas anteriormente en esta función. Cómo explotamos la bomba en esta función, que es en la línea de 170 que les estoy mostrando. Y los cambios que se hacen aquí es donde detectamos hacia dónde parte de la matriz se ha detectado, se ha movido la explosión o el rango de la explosión. Tenemos aquí la dirección donde se ha explotado, que es aquí donde hacemos el cambio, donde se ha destruido, o si el bloque no es destructible o lo es. Y si también si en esta parte es donde destruimos el bloque y se muestra la llave, si estaba anteriormente ya designada ahí la llave a esta posición. Tenemos también la función que verifica los jugadores en las explosiones, o sea, si el jugador estuvo dentro del rango de las explosiones a la hora de esto, y así detectamos si el jugador está eliminado o no, y enviamos esta información o la almacenamos. Detectamos en esta función que les estoy mostrando en pantalla la colisión con el bloque. Si el jugador, a través de la matriz donde está colocado en su momento, si hace contacto con este o no, con algún bloque o no. Obviamente el jugador, ya sea destructible o no destructible, con el bloque no puede pasar a menos que esté destruida con una bomba. Tenemos otra función que es la colisión con bomba del jugador, que detecta si el jugador está dentro del rango todavía de contacto, que tiene un tiempo estimado que nosotros tenemos que salir de este rango para no quedar congelados con la bomba a la par y morir. Y tenemos otras funciones que son las que nosotros recibimos, bueno, en este caso es en la que nosotros enviamos las clases anteriormente mencionadas, como les decía, el jugador, bomba, llave, puerta. También otras clases, otras funciones como obtener el ganador, o sea, detectar quién ha ganado para hacer plasmarlo en lo que es el juego, eliminar el jugador que ha perdido. Obtenemos también la función de obtener mapa, lo que es el cambio que se ha detectado en el cliente, y como último el obtener las últimas explosiones que se han realizado en un cliente. Y como última parte tenemos las 4 clases que mencionan como estructura, que nos hace mención la estructura de cómo está conformada la bomba, que son partes importantes como la posición en la que está la bomba en XY, el ID de la bomba, la fila y la columna en la que se encuentra la bomba, el jugador ID que ha colocado la bomba, el tiempo de colocación, el tiempo de explosión, el rango de la explosión, que es de 2, que les mencionaba anteriormente un compañero, y funciones importantes como el debe explotar o el tiempo restante que tiene esta bomba, y así sucesivamente con las clases jugador, con distintas funciones como puede colocar una bomba, si el jugador tiene disponibles bombas a colocar, si la bomba se ha colocado en el bombas activas, entonces, se va aumentando y después se vuelve a
restar con el bombas explotadas, para así manejar un registro de que el jugador puede o no puede seguir colocando bombas. Tenemos la clase de puerta, que es algo sencilla, que es la posición en la que está la puerta del jugador. Y la clase llave, que nos muestra esta eh, con una opción de si la llave ha sido recogida. Eso es lo más importante de llamar la atención de esta clase. Y pues esta ha sido la estructura general de lo que es el proyecto del servidor en la parte de nuestro juego de Bomberman Server. Ahora lo dejaré con mi compañero Igmar. Bueno, buenas noches, ingeniero y compañero. Me toca, ahorita veremos en breve la parte del cliente, en donde vemos diferentes clases que están interconectadas entre sí, donde se comparten recursos, se comparten funcionalidades unas de otras, partiendo de lo que es del menú principal, por ejemplo. El menú principal. Ajá. Esta clase de menú principal básicamente es el menú de inicio, donde muestra el inicio del juego, donde carga la estructura, donde va cargando la estructura donde carga el frame, ¿verdad? El panel donde está las imágenes, donde le piden los datos del jugador, donde le pide donde va a descubrir dónde está el servidor, si hay que ingresarlo de forma manual, hay que ingresarle el nombre del jugador. En todo caso, hay unos paneles asignados, ¿verdad? Para ese menú, para ese formulario, en donde pues básicamente es el menú de interacción del inicio que se mostró al inicio del video que explicaba mi compañero Rafa. En parte del código, pues básicamente esta clase de menú inicial es la introducción a la apertura de la clase Bomberman Cliente. Ahí tiene integrado pues imágenes, tiene integrado botones, tiene integrado campos de texto y también tiene integrado la clase del Discovery, donde va haciendo la funcionalidad donde se envían las peticiones, ¿verdad? Hacia lo que es a la parte del servidor. Ahora, ajá, correcto. En la pantalla de conexión, ¿verdad? Es donde pues esta esta clase comparte recursos con lo que es lo que es el servidor Bomberman Server. Al enviarle pues los datos, irle actualizando, como el caso de una bitácora, que le está enviando los datos, le está enviando el color del jugador, le está enviando si ya está haciendo la búsqueda automática, le envía, donde le envía también el broadcast, donde hace la búsqueda automáticamente del servidor. Básicamente esta es la parte de lo de la clase, donde hace pues la gestión de búsqueda automática. También muestra la lista de servidores, y como puede ver ahí, comparte una lista donde hace de Server Discovery, que es la clase que está en el server, en Bomberman Server, perdón. Entonces ahí muestra si ahí está el servidor activo, si tiene algún problema, si en un caso el servidor no puede emparejar, si la dirección IP del servidor no tiene conexión. También tenemos la parte donde ingresamos la IP manualmente, ¿verdad? Si en un caso llegamos a presentar algún tipo de problema, entonces tenemos la disposición de poder conectarlas a un servidor de forma manual. Ahora, la clase Bomberman Cliente, esta es la clase fundamental, ¿verdad? Donde se interconectan casi todo, bueno, por no decirlos todos los recursos. Esta es la clase que actúa nosotros como jugadores, nosotros como en un caso fuésemos clientes. Es la que se interactúa con la del servidor, es la que le envía los datos, es la que le envía recibe la respuesta
de Bomberman cliente a Bomberman servidor. Entonces, por ejemplo, al inicio, pues tenemos lo que es lo que es iniciar el nombre, ¿verdad? Carga ahí el frame donde se va a poner el nombre del jugador. También donde pues se obtiene el nuevo hilo, donde se va a conectar al host, al puerto, al nombre. Una vez teniendo estos datos que son obtenidos de Bomberman Server, eh, hace la apertura, ¿verdad? A lo que es la conexión, como vemos en esta clase de ahorita. Ahí donde pues tenemos donde el cliente se va conectando, ¿verdad? Esto igualmente lo envía al server. El server nos muestra los comentarios, ¿verdad? O nos muestra en la consola, pues si los datos que se están recibiendo de esta interacción que se tienen entre ambos. Tenemos también donde, pues, si en un caso el cliente no se pudo conectar exitosamente, si hay algún problema, si el firewall está bloqueando, son tipos de mensajes o alertas para el usuario, o en el caso de nosotros los clientes, para que nosotros podamos tener más o menos una idea de dónde está dirigiéndose el problema, ¿verdad? Al igual también mostramos con un JAuction Pane, donde pues qué tipo de error estamos presentando en lo que viene siendo de la conexión. Ahora tenemos la clase de recibir el estado. Básicamente es que recibimos un objeto nosotros de la librería de los sockets, ¿verdad? En donde tenemos que, por ejemplo, en el servidor hay un botón que es para programar el reinicio. Así, si el reinicio se da, entonces el servidor se va a reiniciar, ¿verdad? Ese mensaje tanto se muestra para la parte del servidor, y con nosotros como clientes pues también tenemos que estar informados de que se va a hacer un reinicio para, pues, en un caso guardar algún dato, o si en un caso el juego ya terminó, ¿verdad? Pues se le da el reinicio para que nuevos integrantes se puedan involucrar o se puedan integrar al juego. Igual manera también tenemos, ¿verdad?, que si el servidor está lleno, pues le va a arrojar a un cliente nuevo, en este caso solo son 4 jugadores que está permitido, va a arrojar un mensaje donde le diga que el servidor está lleno y que no se puede integrar a más personas, ¿verdad? Ya no se pueden unir más. Tenemos, ¿verdad?, también que cada jugador tiene su ID único, en donde el jugador al ingresar su nombre recibe un ID. Recibiendo este ID es de la manera en cómo el servidor va a saber qué tipo de interacción está teniendo con el jugador. Por ejemplo, el player 1, si está reventando bloques, entonces esa interacción va a ser del ID 1 ha reventado bloque tal de la tal matriz. Tenemos también, ¿verdad?, la parte de si un cliente ha sido eliminado, ¿verdad? Porque tal vez tuvo el roce o tuvo la desfortuna de que chocó que lo atascó con la bomba, explotó. Entonces tenemos también donde muestra el mensaje que el cliente ha sido eliminado. Nos muestra a nosotros el mensaje como clientes y se lo envían a la bitácora del servidor. De igual manera, si un jugador ganó, también tenemos también el mensaje donde el cliente, pues, donde el cliente recibe de que el juego pues ya ha terminado, ya que tal vez el jugador ya ha encontrado su puerta, o eliminaron a los demás jugadores y solo quedó un jugador con vida. También tenemos pues cómo se maneja el reinicio, ¿verdad? Donde le manda un mensaje con un JAuction Pane, donde se le dice que será devuelto al menú principal posteriormente para ingresar nuevamente sus datos, para darle asignarle el nuevo ID de player, y así pues volver a aperturar el campo el tablero para jugar. Tenemos también la clase donde envían los comandos. Esta clase tiene la particularidad de que recibe funciones o comandos o acciones que nosotros hagamos con el teclado. Sí, como podemos observar,
en la mayoría de los juegos tienen la singularidad de que comparten que los juegos se utilizan las flechas arriba, abajo, izquierda, derecha, y tenemos pues una tecla más asignada que es el espacio, que es para lo que es poder asignar la bomba, ¿verdad? Y también estas mismas teclas comparten el evento que también con WASD también se pueden dirigir. W para arriba, S para abajo, A para izquierda y D para la derecha. Así igualmente con las flechas es básicamente lo mismo. Ok, tenemos la siguiente clase, ¿verdad? Fíjate que no. Game Panel es que no. Ajá, ahí está. Que no la lograba ver. Ok, Game Panel tiene esta clase, ¿verdad? Game Panel es el tablero como tal que se genera. Una vez el server pues está encendido, ¿verdad? Se genera todo lo que son las casillas, se generan todo lo que son los bloques que se van a reventar, se genera el fondo, se genera la matriz de los bloques irrompibles, de los bloques rompibles, se genera donde también el jugador va a poder caminar. Básicamente pues es donde se cargan los recursos que se necesitan, pues visuales más que todo, para donde el jugador se va a empezar a mover, ¿verdad? Básicamente este vendría siendo la clase como tablero, en donde, donde se va a ir moviendo el jugador, qué bloques va a ir reventando, ¿verdad? Que esta clase pues es una es una dependencia de lo que es el Bomberman cliente. Tenemos también las llaves, que es otra clase también que tenemos, vamos a hablar un poco de ella. Tenemos las puertas, que es otra clase que también se habla pues en su principio, ¿verdad? Que básicamente lo que servía la puerta es, nos permite, ¿verdad? Tener el acceso a la victoria a través de obtener el método de la llave. Que también tenemos, ¿verdad? Lo que es la clase de lo de las bombas, tenemos las explosiones, tenemos también pues la clase de los jugadores, ¿verdad? Donde se dibujan. Donde se dibujan los jugadores. Con su imagen. Con su imagen correctamente. Cada jugador tiene un color, cada jugador tiene sus características, podría decirse, sus aspectos físicos diferentes para poder diferenciar, ¿verdad? Del player 1 que sea de color azul y el player 2 sea de color rojo. Bueno, básicamente es eso. También donde muestra también, ¿verdad? Si la persona, en un caso, viene y el compañero Rafa mata al compañero Yair, a él se le va a mostrar un mensaje en donde le va a decir que, pues, donde le va a arrojar una imagen, ¿verdad? Con un mensaje de texto donde le diga que ha perdido, que tiene que esperar que los demás terminen el juego para que pueda volver a jugar otra vez. Ahí tenemos también los métodos donde pues dibuja la pantalla final, ¿verdad? Que es básicamente donde el cliente ganó o el cliente está muerto. Donde también pues se mandan el ancho, el alto de la pantalla en medición de píxeles, donde se le manda pues las letras, se le manda los comentarios, donde se hace una interfaz, básicamente es una interfaz más amigable para lo que es lo que es el jugador. Y también tiene pues ciertos comentarios. Estas ya no son funciones donde tienen las imágenes. Correcto. En donde básicamente se le mandan los comentarios al servidor. También pues prácticamente la mayoría de las clases que se explican de más de lo que va del código de las demás clases, básicamente son conexiones son clases que se están creadas como dependencias de Bomberman cliente, tanto como la llave, la puerta, el jugador, cada una, la bomba también tiene sus ciertas particularidades, ¿verdad? Y básicamente son dependencias que se llaman de Bomberman cliente. Cada una cumple con su función, la llave
Básicamente la llave es la puerta, es la key que va a abrir la puerta. Abriendo la puerta, el jugador gana. Básicamente, la key se sincroniza con el jugador y el jugador también la key se sincroniza con el jugador, se sincroniza con la puerta también, ¿verdad? La puerta también se sincroniza con el jugador y todas estas dependencias van a la clase main principal, que es el Bomberman cliente, que es la que principalmente se relaciona con el servidor. Básicamente eso sería la explicación del paquete de la Bomberman cliente. Somos el grupo de redes, tenemos el proyecto de Bomberman cliente. Este fue nuestra explicación y sin otro particular, esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse.